you for so long, you are a friend of mine. But is this all we'd ever be? I loved you ever since, you are a friend of mine. Hi, Lazona de Yuri. Hello. どうなの最近はちゃんとやってるのお互い Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal La Zona de Yuri, tu canal favorito. El día de hoy les traigo un video acerca de el famosísimo mangaka Takehiko Inoue. Como bien conocerán, él pues es el creador de 3 mangas muy importantes en la historia: Buzzer Beater, Slam Dunk y su principal, donde llega a su mejor nivel, Vagabond. Como vemos en estas imágenes, pues vemos al gran maestro en acción. Aquí lo tenemos, al gran Takehiko Inoue. Él es un mangaka que nació en el año 1967 y además fue asistente de su casa Ojo. Bueno, vamos a empezar con lo más básico de todo, su parafernalia respecto al dibujo, el cual es el rostro. Como verán, como él dibuja realismo prácticamente en su manga de Vagabond, que es su manga donde llega a su nivel más alto, en realidad él sigue los parámetros clásicos de la distribución de cada uno de los componentes del rostro para poder graficarlos. Como vemos, pues hay 3 esferas justamente para distribuir los ojos. Asimismo guarda las relaciones que existen entre la nariz, el mentón y la frente. Y lo interesante además, que a pesar que dibuja realismo, los ojos lo dibuja con ciertos toques de los mangakas actuales, como podemos ver. Allí en el entrecejo vamos a dibujar un pequeño hexágono que nos va a indicar justamente cómo es que él va a dibujar la nariz y la distribución de los ojos en sí. Ahora, como sabemos, pues para ubicar la boca siempre es por arriba del punto medio entre la nariz y el mentón. Asimismo, las comisuras, los labios, lo vamos a encontrar en la caída céntrica de cada uno de los iris de los ojos. Entonces ya prácticamente hemos terminado el boceto, porque ya hemos distribuido donde coloca Takehiko Inoue cada uno de los componentes del rostro en sí. Ahora lo único que tenemos que hacer es dibujar el cabello, perfilar, utilizar ayurados y simplemente se acabó. Takehiko Inoue pues en los ojos no le coloca demasiado detalle, porque como les dije es realismo. Sin embargo, la forma de sus ojos alargados nos hacen recordar mucho al manga moderno, ¿no? Sabemos pues de que Takehiko Inoue encuentra la fama en el año 1990 con su serie de Slam Dunk, una serie de deportes. Sin embargo, llega a la maestría, por decirlo así, con esta parte que se llama Vagabond. Es por eso que utilizo principalmente en todo este video y imágenes del manga de Vagabond, el cual tiene aproximadamente un poco más de 300 capítulos. He revisado cada uno de ellos y he encontrado el siguiente patrón. Luego de dibujar el rostro, él comienza a agregar ayurados consecutivos, tanto en la frente como debajo del ojo. Siempre debajo del ojo pone unas líneas. Y recuerden, en este hexágono que hemos dibujado, vamos a también hacer un ayurado. Ese hexágono nos da mucha ayuda para cómo poder distribuir justamente ese ayurado a nivel de rostro. Ahora, justamente en los cachetes vamos a poner estos 2 arcos, y en esos arcos vamos a aplicar ayurado para que el rostro se vea como delgado, enjuto, un poco flaco en realidad, ¿no? Entonces, eso sí es una característica propia que realiza Takehiko Inoue para que los rostros de sus personajes se puedan ver como él los realiza. Ahora el cabello. El cabello pues él utiliza líneas gruesas, líneas oscuras, como por ejemplo el que están viendo aquí. Comienza por una línea gruesa y termina en una línea bien delgada. La pueden hacer con un pequeño plumón o con un brush pen que estoy utilizando ahí, o simplemente con lapicero, pero llevaría un poco más de tiempo. Luego le ponen oscuridad y ya. Respecto a los labios, él sí hace hincapié
en dibujar los dos labios, la parte superior y la parte inferior. Sin embargo, la parte superior comienza a oscurecerla de un lado y del otro lado es un poco clara. ¿Y cómo realiza esto? Aplicando pues Ashurado en sí. Debajo del mentón, debajo del labio inferior, siempre coloca Ashurado para darle una tonalidad de oscuridad o de textura sobre la piel. Recuerden que el Ashurado es el entrecruzamiento de las líneas. Ahora pues, sus personajes en su serie de Vagabond, muchos suelen tener barba, pero es una barba escasa, de poca cantidad de cabellitos en realidad, y cada uno de estos está colocada de determinada manera, de determinada patrón, que forman por lo general Y. Obviamente que todos estos dibujos él lo hace con pluma. Sin embargo, para que ustedes lo puedan repetir, he utilizado lapicero, ¿no? Entonces ya prácticamente estamos acabando el rostro en sí clásico que utiliza Takehiko Inoue en su manga Berserk. ¿Por qué no utilicé los de Slandung? Porque en los de Slandung su estilo era muy común para los años 90. En realidad muchos tienen el estilo similar de Takehiko Inoue, justamente porque es realismo, ¿no? Ese es el problema con el realismo. El realismo tiene parámetros y cuando hay parámetros, los que siguen el realismo todos los van a seguir. Entonces como que se pierde un poco en el estilo. Sin embargo, esa característica de los ojos, que no es tan realista en realidad, lo hace propio a Takehiko Inoue. Asimismo también el uso del Ashurado. Por ejemplo, ahí vamos a realizar el labio, ¿no? El labio no lo va a remarcar en la parte superior. Lo que va a hacer en la parte superior va a ser Ashurado consecutivo, solamente en un lado de este. En un lado va a estar más oscuro y en el otro lado un poco más claro. Es por eso que estoy realizando lentamente este paso. Y luego remarca el labio inferior. Por lo general todos sus personajes en la serie Vagabond, los labios son muy delgados. Entonces es por eso que utilizo el rostro de su personaje Miyamoto Musashi para poder dar a conocer los patrones que este maneja. Siguiendo con el rostro, ahora vamos a analizar el rostro de perfil, que como es realismo, nuevamente se repiten las mismas características. Círculo concéntrico sobre círculo concéntrico, y aplicamos en el cuarto cuadrante inferior izquierdo el desarrollo del perfil. El mentón puede ser más sobresalido o más metido en sí. Justamente entre el mentón y el cuello se colocan como dos triángulos que hace de que se forme una especie de manzana de Adán allí. Luego simplemente es colocar detalles, no hay ninguna característica relevante que pueda ser diferente a otras obras, a otros diseños de personajes, a otros diseñadores, porque como les dije es realismo y el realismo tiene sus propias reglas en sí, o reglas ya definidas en realidad. Cuando hace el ojo de perfil no es más que un triángulo y luego coloca los detalles, un párpado en la parte superior y pequeñas líneas en la parte inferior del ojo. Igual sucede con la boca, recuerden no remarquen la parte del labio superior, pero sí háganle esos escasos pelos en el rostro. Aquí tenemos por ejemplo otras imágenes de rostro que vamos a encontrar desperdigadas en su manga, ¿no? Ahora vamos a hacer el cuerpo. Como es realismo, nuevamente hace la relación de una cabeza respecto a 8 partes de todo el cuerpo, incluyendo esta, ¿no? Entonces son 8 círculos, el primer círculo hace la referencia a la primera cabeza. Después del tercer círculo hacemos una línea donde justamente va a llegar el ombligo y todas las piernas. Ahora, ¿hay algo de diferencia en los cuerpos de Slam Dunk y la serie Vagabond? En realidad no, pero lo que sí llama la atención que la mayoría de los varones jóvenes adultos tienen el cuerpo bien desarrollado
demasiado desarrollado y las cabezas aparentemente son pequeñas. Ya, aparentemente son pequeñas. Los pies los hace pequeños y todo eso. ¿Por qué lo hacía así en su serie de básquetbol? Era entendible porque era básquet, todos son grandes, ¿no? Pero en la serie de Vagabond, por lo general, él no remarca mucho los músculos. No van a ver músculos tipo Dragon Ball ni nada de eso. A las justas van a ver pequeñas líneas sobre el abdomen y los pechos. Esa es una característica que podría decirla que no es tan vistosa, pero es así como él retrata a sus personajes, principalmente en la serie de Vagabond, ¿no? Casi no se le va a ver musculatura remarcada. Estos son los ejemplos en las imágenes que están viendo en este momento. Algo muy importante y lo que más llama la atención en el manga de Vagabond son las batallas. Estas batallas, pues, yo las he dividido en 4 partes. Las batallas que se van a dar antes, previo al combate en sí. Las batallas que se van a dar durante, en el que los personajes ya están atacando, como pueden ver en los muñequitos que estoy realizando en este momento, pero todavía el arma no los ataca. La tercera parte le podría llamar mientras ve, cuando el objeto con el cual ataca ya está por atacar o ya atacó simplemente, pero lo acaba de esquivar, pero aún todavía la ráfaga que ha generado el arma todavía se conserva. Yo le llamo mientras o mientras ve, ¿no? Porque todavía la acción no termina. Y finalmente, la cuarta parte del ataque lo voy a considerar cuando ya el ataque ya sucedió, ya pasó, las líneas cinéticas se dejaron de mostrar. Entonces eso es después. Entonces voy a dividir en antes, mientras A, mientras B y después. Ahora, ¿qué sucede? En antes, cuando ya están a punto de darse los golpes, obviamente las líneas cinéticas ya se comienzan a mostrar. Es por eso que las líneas en los personajes ya los tengo que empezar a dibujar. A pesar que todavía no chocan, ellos ya están en un ligero movimiento. Sin embargo, ya cuando están generando el movimiento sí, o sea, estamos en la parte 2, las líneas cinéticas son mucho más marcadas. Pero las líneas cinéticas serán más marcadas aún, al menos para el objeto con el cual van a hacer daño. Estas líneas cinéticas van a ser mucho más largas y se van a generar una especie de ráfagas. En después, las líneas van a ser casi escasas. Ahora, en el 3 es donde vamos a encontrar mayor cantidad de líneas cinéticas. En el 2 va a ser también una buena cantidad. Y en el caso de antes y después vamos a ver menos cantidad, ¿no? Ahora, normalmente cuando hay movimiento y si están sobre la tierra van a desprender piedritas. Eso le va a dar un efecto como de mayor movimiento. Asimismo, cuando también hay movimiento del objeto con el cual hacen daño, estos pueden generar una sombra móvil para el arma, o puede ser una sombra para el personaje que aún no se mueve. Entonces vamos a colocarle piedritas en todos los casos. Y menor cantidad de piedritas en el último nivel, pero al personaje atacado, la sangre volando, por ejemplo, ¿no? Y no se olviden de las onomatopeyas. ¿Por qué? Porque el movimiento de las armas pueden generar un sonido, un sh, un clan, un psh, un pan, algo así, ¿no? Eso le va a dar más emotividad a la imagen que ustedes quieren mostrar al momento de generar las batallas. Entonces, este análisis lo he realizado producto de encontrar varios patrones en los combates que se desarrolla en su manga Vagabond. Aquí, por ejemplo, ejemplos del antes. Antes de que se genere el ataque, ya se están moviendo ligeramente. Cuando se dé el ataque, el arma ya lo va a atacar, se está formando una ráfaga, pero aún todavía no llega a terminar. El mientras ve, cuando la ráfaga del ataque ya ha pasado, se genera rápidamente una línea de movimientos cinéticos muy grandes, como lo ven en las imágenes que están aquí. Y finalmente el después, cuando ya pasó la acción.
¿Hay pequeña cantidad de líneas cinéticas? Sí, las hay, ya están volando, pero ya no hay tantas. Ahora, en esta serie agarran mucho la espada. Entonces hay la necesidad de aprender cómo dibujar una mano. Entonces una técnica clásica para poder dibujar la mano es rayarse la mano con algún plumón y hacer lo siguiente. Vamos a formar una especie de esta figura cuadrada sobre nuestra mano y eso nos va a indicar cómo es que la vamos a doblar. Esta parte me va a indicar donde voy a colocar los 4 dedos y la otra parte que va a ser un pequeño triangulito para el dedo pulgar. Voy a hacer el diseño de la mano de la siguiente manera. Lo voy a dibujar ahora en 3 dimensiones. Lo voy a girar ahora. Entonces tengo que jugar con la imagen en 3 dimensiones. Ahora tengo que hacer ese triangulito hacia un costado. Pero ahora lo voy a dibujar en 3 dimensiones. Ese triangulito va a ser exclusivo para el dedo pulgar. Ahora, ya que he dibujado esa parte de la palma, todos los dedos van a confluir en un punto, como si fuera una perspectiva cónica. Vean, el tercer dedo, el cuarto dedo, todos confluyen en un punto. Sin embargo, es el dedo pulgar como que el que sale de esta regla. Es por eso que lo dibujamos después. Entonces, dibujo un punto en la parte posterior y comienzo a trazar las líneas para dibujar cada uno de los dedos. Y bueno, el dedo pulgar hacia un costado. Ahora miren cómo está la distribución de los dedos. Unos son más grandes que otros. Así que también cada una de las falanges, que son 3 en cada dedo, también van a tener una distribución mayor a otra, ¿no? Ahora cuando uno dobla el dedo también se generan como unos círculos, ya que son las cabezas de las falanges. Entonces vamos a dibujar cada una de las falanges, que cada una tiene su propio tamaño. Obviamente que la del dedo medio es la más larga. Ahora, justamente en esa línea de división del cuadrado con el triángulo hay movilidad. Y ahí dibujamos el pulgar. Entonces, como ya tenemos el diseño de la mano en sí, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esta mano? Ahora, una vez que ya tenemos interiorizada por qué la mano se dibuja de esa manera, hay la necesidad pues de dibujar solamente dedos. Miren cómo la distribución, como que va desde más ancho hacia más delgado para cada uno de los dedos. Y cuando uno lo dobla, normalmente se muestran como círculos, pero en realidad son las cabezas de las falanges unidas con la otra falange. Ahora, cuando uno hace puño, se forma como unos círculos mucho más grandes entre sí, es decir, los nudillos, ¿no? Ahora, cuando nosotros evaluamos nuestra propia palma, vemos que está dividida como en 3 partes, que permite que podamos flexionarla. ¿Y por qué lo flexionamos? Porque esa parte de la palma no es un objeto sólido, sino es un objeto que está formado por varios huesitos. Ahora pues voy a hacer el dibujo de la mano en sí de este personaje. Vamos a dibujar una mano abierta. Si se dan cuenta, nosotros podemos doblar nuestra palma de nuestra mano hacia la mitad. ¿Por qué? Porque ahí hay una gran cantidad de huesitos que permiten ello. Una de las características de sus personajes es que los cabellos comienzan gruesos y luego terminan muy delgaditos, como si el personaje no se hubiera bañado o no se hubiera lavado el cabello por más de 1 mes o 2 meses quizás. Veamos nuestra palma, vamos a cerrarla lentamente para analizar cada uno de sus movimientos. Y vemos que la palma se dobla. Entonces, ¿por qué se dobla? Porque esto no es algo sólido, ¿ya? Veamos la anatomía en sí. Acá tenemos las 3 falanges de los dedos. 1, 2, 3. Sin embargo, cuando vemos la palma está formada por como si fueran unas falanges mucho más grandes, pero son los metacarpianos en realidad. Y es por eso que podemos doblar la palma. Y en la parte inferior podemos dividir la palma en 2 porque ahí hay una serie de huesitos, cada uno con su propio nombre. Son los huesos del tarso, si mal no recuerdo. Entonces pueden
doblarlo con facilidad todo ese cuadrado que está en la palma en sí, los huesos del carpo. Entonces he hecho este pequeño papel blanco. ¿Y qué es lo que pasa? La última parte está formada por esos huesitos. Esos huesitos se pueden reordenar, por eso que puede doblarse hacia atrás. Pero como son varios huesitos, también puede doblarse a la mitad. Por eso que le he puesto una línea. Cada uno de estas partes de los huesos es muy importante que las comprendan, porque eso les va a permitir pensar y decir, ¿puede doblarse la mano de esta manera? ¿Sí o no? Y recuerden que de ahí vienen los músculos y los ligamentos, que les va a decir qué es lo que pueden dibujar y qué es lo que no pueden dibujar. Entonces, ya prácticamente conociendo un poco más de la mano, ya podemos ir a ver cómo es que se genera esa parte cuando el personaje agarra en sí un instrumento, en este caso una espada, ¿no? Entonces, una recomendación sería, por ejemplo, que para hacer líneas cinéticas utilicen estos instrumentos llamados estiletes. Estos estiletes van a permitir que ustedes hagan líneas curvas para que puedan hacer la imagen que acaban de ver en este momento, ¿no? Líneas curvas consecutivas, porque la espada está cayendo y está generando una ráfaga en sí. Ahora, las líneas curvas van a ser más oscuras donde el objeto sea más oscuro. Ahora, en la parte inferior estoy poniendo fuego, pero ¿cómo es que dibuja el fuego? En realidad solamente hace el boceto de esto y luego pues comienza a hacer así, ¿no? Ahora, mire cómo hace el ayurado para la ropa. Él en este caso no lo ha pintado de gris, hace varios ayurados consecutivos pero por pedacitos, para que se vea gris, pero para que toda la línea no se vea consecutiva. Justamente en esa intersección de las pequeñas líneas se va a generar un efecto medio extraño. Miren cómo dibuja el fuego, solamente utilizando pequeñas líneas consecutivas en forma de llamas, ¿no? Sobre las líneas cinéticas de la espada cayendo. Entonces se genera una especie de efecto. En la parte superior, para darle más intensidad al fuego, lo va a pintar totalmente de negro, de oscuridad, para que esta pueda darse de esta manera y el efecto que se genera sea mucho más grandioso. Obviamente que las líneas anaranjadas son para mí mi lápiz, no uso lápiz en este caso porque no se ve bien. Recuerden que el anaranjado es mi borrador. Ahora simplemente le va a colocar gris para que la parte del fuego quede totalmente blanca y pueda hacer un gran contraste. Entonces ya prácticamente tenemos una escena de acción. En la parte interior del fuego le va a poner unas líneas un poco oscuras, como todo fuego, que va a representar la llama azul, ¿no? Entonces acá tenemos un paso a paso de cómo ha hecho un movimiento. Yo considero a Takehiko Inoue como el mangaka de la naturaleza. ¿Por qué? Porque lo que yo más puedo rescatar, después de todo lo bueno que hace, es cómo dibuja los árboles, cómo dibuja los paisajes, cómo dibuja las plantas. Por ejemplo, en este árbol, cómo hace la corteza. Comienza a dibujar pequeños retazos de rectángulos un poco rotos, unos sobre otros. Eso implica mucho tiempo, pero justamente en eso recae su estilo, en darle muchos detalles, tomarse su tiempo para poder hacer cada una de las grietas, como están viendo en este momento, grietas oscuras con presencia de pequeñas líneas curvadas para que luego se pueda ver como oscuridad. En realidad no lo pinta de negro, comienza a generar ayurados unos sobre otros, donde en la parte superior, donde cae más sombra o más oscuridad, le hace más ayurados, y donde todavía llega luz, le hace menos ayurados. Entonces simplemente va llenando cada uno de la corteza con esos pequeños rectángulos, y simplemente el nivel que puede darle al árbol, justamente ya en la parte del finalizar del tronco, comienza a dibujar esos rectángulos como doblados, y el detalle que se ve es estupendo. Luego en una parte comienza a hacer pequeños ayurados cortos, pequeños, para darle una pequeña cantidad de sombra, porque hacia un lado siempre va a caer la luz,
y luego le hace puntos, puntiformes sobre cualquier lado al azar. Y prácticamente acá tenemos el tronco de un árbol diseñado por Takehiko Inoue, ¿no? Utilizando su estilo. Al final, bueno, comienza a remarcar los contornos y ya tenemos ahí. Si hay por ahí una ramita, debajo hay que dibujarle sombra. Y miren, por ejemplo, ahí está. Miren cada uno de los detalles en los árboles que él comienza a dibujar. Para dibujar, obviamente, esta imagen que están viendo no lo ha hecho en una hora, ¿no? Le ha llevado bastante tiempo. Bueno, para... ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a la zona del duende. He venido aquí pues a ver la naturaleza para poder tener información acerca de acerca de cómo es que Takehiko Inoue dibuja los paisajes. Bueno, por ejemplo, me fui a un lugar donde había mucha cantidad de paisajes justamente para... ¿Qué es eso? Ah, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? No se olviden suscribirse al canal. Pero miren, estos paisajes bellos, hermosos, serían propios del propio Takehiko Inoue dibujarlo. Entonces pues, siempre es bueno al momento de dibujar imágenes de la naturaleza, ir a documentarse. No solamente ver la naturaleza desde un libro o por fotos, es acercarse a la naturaleza en sí, ver lo que te puede emitir y poder captar cómo la luz es que influye en cada uno de las plantas y de los objetos que puedas encontrar en la naturaleza desperdigados. Las hojas, cómo están diseñadas, cómo están superpuestas y todo ello. Cada uno de esos detalles hay que captarlo. Si es posible, hay que ir con un cuaderno y comenzar a dibujar. No solamente se trata de dibujar rostros, de dibujar cuerpos o de dibujar monstruos o robots en las historietas. Si quieres que tu manga no sea un manga en el que te digan, oye, ¿sabes qué? En el fondo no se observa ningún tipo de detalle, no haces fondos, bueno, preocúpate en ello. Y es por eso que estoy diseñando en este momento cada una de las partes de cómo diseño ramitas, cómo empiezan de una parte más gruesa a una parte más delgada. ¿No, chicos? Entonces, por ejemplo, acá estas ramitas empiezan de una parte más gruesa, más delgada, pero no lo hagan tan recto, comiencen a utilizar cuerpos o troncos oblicuos en realidad, al azar, porque la naturaleza no va en una dirección, va en direcciones al azar. Y obviamente, si es posible, no traten de pintar por lo general todas las ramas con el tronco negro, sino comiencen a hacerle líneas achurados en el interior. Las hojas no lo dibujen en una sola dirección, sino en varias direcciones. Cuando hagan una flor, busquen un centro y de ese centro comiencen a sacar flechas y comiencen a colocar pétalos. Ahora, no dibujen la flor solamente mirándolo desde arriba hacia abajo, sino desde varias perspectivas, como dibujar por ejemplo un embudo. Este embudo les va a ayudar mucho a cómo dibujar una flor desde otro lado, por ejemplo, ¿no? En este caso, estoy dibujando una flor que está desde abajo hacia arriba, ¿no? Los pétalos, el centro de la flor no se puede ver, pero los pétalos sí se ven. Entonces, esto del uso del embudo les puede ayudar mucho en cómo diseñar flores desde otra perspectiva en sí. Entonces, el punto es que ustedes se documenten, ¿no? Esto es algo básico en realidad, lo que he podido captar en el manga de Takehiko. Por ejemplo, estas hojas también las puedo dibujar utilizando un embudo, de otra manera. Esta hoja que está así, no la voy a dibujar así, entonces lo tengo que dibujar desde otro lado. Entonces, infinidad de dibujar hojas hay bastantes. ¿Tienen que aprenderlas? Sí. Como por ejemplo, lo que hace el artista Takehiko en este momento. Es impresionante en realidad cómo dibuja el pasto. Ahora vamos a mostrar
mucho más de esto en realidad. Por ejemplo, cómo es que dibuja un árbol añejo. No un árbol en el que la corteza ya se está desprendiendo. Un árbol un poco añejo, pero que aún todavía está en su capacidad. Saben que los árboles no necesariamente van a estar en un terreno plano. Pueden estar en un terreno inclinado si es que están en un cerro. Entonces lo que hacemos justamente es dibujar el diseño del tronco del árbol. Comenzamos a hacer varias líneas, así medias tembleques, y sobre estas dibujar pues esos rectangulitos con su oscuridad en la parte inferior. Ahora, normalmente los troncos de los árboles, estos pueden estar entrelazados, por eso que les dibujo como que un enlace que rodea totalmente al tronco principal, como ven en ese momento. Eso le va a dar más realismo en realidad a cada uno de las características del árbol que vayan a dibujar. Ahora, no se acostumbren solamente a dibujar árboles con hojas, estas en forma de corazón o las hojas clásicas, ¿no? Busquen otros árboles, en internet pongan árboles extraños, los jalan de ahí y lo transmiten a su obra. Takehiko no ha inventado la forma de los árboles. Recuerden que él dibuja realismo, pero para dibujar realismo tienes que investigar de lo que existe en la naturaleza. Y no tienes que investigar lo común, sino lo menos común, para que el espectador pueda sorprenderse con cada uno de los paisajes que pueda observar. Por ejemplo, acá yo voy a dibujar un pedazo de tierra con pasto en la parte superior. Hice la forma y luego comienzo a dibujar pastos largos, como si no hubieran sido podados por mucho tiempo. Luego comienzo a aplicar ashurado para aplicar las sombras, y simplemente lo que voy a obtener va a ser algo mucho más vistoso. Incluso muchas veces el fondo va a hablar mucho de tu historia en realidad, ¿no? Entonces va a ser como un protagonista más. Pero muchas veces se deja de lado el diseño de fondos pensando que los personajes son los más importantes. En el caso de Takehiko Inoue, vemos pues que cada una de sus páginas están llenos de árboles, llenos de hojas, llenos de plantas, y pues es necesario, es menester que ustedes tengan que poder realizar cada uno de estas prácticas que les estoy mencionando en sí, ¿no? Entonces acá estoy dibujando una pequeña plantita y miren, he hecho solamente círculos, y sobre esos círculos voy a dibujar arbustos, ¿no? Entonces también aprendan varios tipos de árboles, al menos 5, como para que se defiendan. Todos sabemos dibujar al pino, es el clásico, o al árbol que está fuera de nuestra casa, pero hay que buscar unos 3 o 4 más. Igual, el pasto a veces no solamente es corto, a veces puede ser un pasto muy largo. Entonces lo interesante de él cuando dibuja el pasto, que yo creo que él lo hace de la siguiente manera: comienza a dibujar el pasto bien largo hacia todos los lados, pero las líneas se van a ir entrecruzando. Pero ¿qué es lo que va a hacer? Va a utilizar un lapicero blanco o una tinta blanca o un pincel blanco, y donde vaya a ver los entrecruzamientos, él los va a ir borrando cada uno de esos, haciendo de que la línea no pierda su dirección, y justamente esos errores de entrecruzamiento nosotros los vayamos borrando uno por uno. Entonces ya prácticamente la naturaleza es importante para Takehiko Inoue, quien estudió en la Universidad de Kumamoto. Justamente coincide con el colegio donde había estudiado, el colegio Kumamoto. Es extraño. Entonces, aquí vemos su majestuosidad. Ahora, señores, el rostro de la mujer. Ahora, acá sí hacen o tratan de buscar una comparación entre mangakas, quién dibuja mejor el rostro de la mujer. Takehiko no dibuja mal el rostro de la mujer, pero es muy clásico del manga en realidad. En realidad no es realismo lo que dibuja en el rostro de la mujer. Entonces pues es como un poco repetitivo en esa parte, ¿no? Es más, cuando uno lee su manga de Vagabond, la cantidad de mujeres es muy escaso. En realidad casi no son protagonistas, excepción por 1 o 2 personas que están allí. Entonces pues podría ser el punto débil en el manga de Vagabond de Takehiko Inoue. Sin embargo,
Cuando busco el manga de Slam Dunk, su manga de básquetbol, ahí podemos encontrar un poco más de variedad. Sin embargo, no obstante, es muy clásico a lo del anime, ¿no? No se caracteriza por el realismo en los rostros de mujer. Los ojos obviamente son grandes, con unas pestañas gigantes. Entonces, de realismo tiene poco en realidad. Pero de que dibuje mal, en el caso del rostro de las mujeres no, simplemente lo hace bien. Pero como que sale fuera de la línea que ha ido siguiendo. Ahora, la ceja siempre la pone a una determinada altura, ¿no? Esto también es clásico de los dibujantes de manga, así que ahí no hay mucha diferencia. Ahora la pregunta es por qué razón Takehiko Inoue no varía esto. Como les mencionaba palabras atrás, en Japón pues obviamente el público que consume este tipo de historias por lo general es de tipo masculino y por lo general siempre desea esta especie de cliché al momento de desarrollar el rostro de la personaje. Ahora miren respecto a los labios cómo lo he realizado. En este caso de los labios sí pues está en relación a una parte realista, ¿no? Pero si uno revisa el manga de Slam Dunk, su manga de baloncesto, el rostro es incluso mucho más anime, prácticamente ni siquiera dibuja la nariz, los ojos lo dibuja muy grandes y la nariz son dos puntitos, así de simple, ¿no? Y en los labios simplemente no le dibuja el labio superior, acaso en el manga de Vagabond sí lo hace. Y luego simplemente el rostro de las mujeres en su manga de Slam Dunk, todos tienen el mismo rostro, lo único que los diferencia es el cabello, salvo excepciones, como estoy realizando aquí. Ahora, a Takehiko Inoue le preguntaron en Barcelona, cuando fue a España a presentarse ahí en un evento. Él mencionó, o le preguntaron cuál era el manga que más consideración le tenía, ¿no? A él le gustaba más Vagabond, definitivamente, ¿no? Acá tenemos ejemplos que he extraído del manga de Slam Dunk. Y miren ese rostro, parece un rostro cliché del manga. En realidad si me dicen que él lo dibujó Kentaro Takehiko Inoue, no me sorprendería que también podría ser de otro mangaka, ¿no? Ahora, respecto al cuerpo de la mujer, me voy a centrar en el cuerpo de la mujer en el manga Slam Dunk, porque ahí vamos a ver mujeres atletas, y por lo general el cuerpo de la mujer lo hace así bien corpulento, bien grande, ¿no? Con sus características propias del diseño en sí. Si quieres aprender a dibujar cuerpos de mujer, tengo un video exclusivo acerca de eso para que puedas aprender las bases de esto, y simplemente te voy a enseñar lo que van a ver en este momento. Sucede que cuando diseña el torso, obviamente el torso los hace con dos circunferencias unidos por, en este caso, un tronco que puede ser móvil, porque justamente se puede mover hacia los lados. Luego comienza a diseñar por lo general los muslos bien grandes, bien gigantes, bien prominentes, porque obviamente estas mujeres van a ser atletas, se van a dedicar al básquet o algún tipo de deporte en especial. Finalmente, en el caso del busto, lo puede hacer muy prominente pero no exagerado, ¿no? Sin embargo, también tenemos personajes mujeres dentro de su historia en el que el busto no está tan desarrollado, pero en este caso específico sí. Por eso remarco la presencia de los músculos en un círculo, ¿no? Ahora, el hombro, los hombros por lo general son pequeños a diferencia del varón. Y aquí voy a hacer una diferencia de los torsos que dibuja en Slam Dunk y también los que dibuja en Vagabond. Para ello he hecho dos circunferencias y a partir de esa circunferencia comienzo a formar la pelvis y luego la parte del pecho. Para el otro caso, la circunferencia inferior lo hago un poco más grande porque las caderas se van a ver mucho más grandes en los personajes de Slam Dunk. Entonces, luego pues se hace la cintura en realidad.
Y en el primer caso, obviamente las caderas son mucho más grandes, ¿no? Porque son mujeres atletas. En el caso de la derecha, obviamente es un cuerpo un poco más delgado, como suele dibujarlo en Vagabond, el cuerpo de la mujer. Esas diferencias principales, ¿no? Ahora chicos, el movimiento, las líneas cinéticas. Por ejemplo, voy a hacer una imagen en donde hay un movimiento de la mano. He dibujado dos líneas cinéticas y en la que tira esa flor. O sea, se dan cuenta con solamente esas dos líneas cinéticas que interrumpen el dibujo de la mano y un sonido de onomatopeya se da la idea de movimiento, ¿no? Ahora, justamente cuando uno dibuja los dedos, esas dos líneas que están en la parte superior nos indica velocidad. Ahora, yo puedo hacer de que lance una pelota de golf, ¿no? Entonces, graben esta técnica mucho cuando quieran hacer movimientos ligeros. Es una de sus características que ha mostrado. Ahora, en el caso de las batallas, voy a hacer a dos personas. Una va a estar con un palo, la va a golpear y el palo va a rebotar. ¿Y cómo es que lo hace Takehiko Inoue? De la siguiente manera. El palo, utilizando la mano izquierda, va a golpear su hombro y el palo va a regresar. Ese efecto es lo que voy a lograr. Para eso, cuando hay un golpe, por lo general hay como una explosión, ¿no? Como que se dibuja una especie de explosión pequeñita, como la que voy a realizar en este momento. Si es que el palo choca, se genera esa explosión. Pero ahora tengo que dibujar el movimiento del palo. ¿Y cómo es que lo voy a hacer? Si el palo se mueve, si ha chocado, tiene que regresar. Al regresar, las líneas cinéticas se van a producir en esa dirección. Pero si tú mueves el palo de un lado, el otro lado se va a mover de manera contraria. De esta manera. Entonces, ¿qué he hecho? El movimiento del palo ha golpeado el hombro y ha regresado a su sitio. Y justamente donde se produce el golpe vamos a ponerle pequeños puntitos como si se hubiera roto algo, ¿no? Entonces, el objetivo de estudiar líneas cinéticas es buscar esos patrones en el maestro para poder tratar de asimilar cómo es que hace los movimientos solamente con líneas cinéticas. Ahora voy a hacer el corte de una espada. ¿Y cómo es que lo hace Takehiko Inoue? Voy a dibujar 3 espadas a la vez siguiendo una dirección determinada. Eso me va a indicar y va a dar a la imaginación de que esta espada se está moviendo. En este caso lentamente, porque si hubiera sido rápidamente, hubiera solamente dibujado la espada inferior y una ráfaga que viene desde arriba hacia abajo. Sin embargo, aquí se observa 3 espadas, es decir que las espadas están bajando lentamente pero a la vez rápido. Ahora, lo que voy a realizar, que para líneas cinéticas utilicen este tipo de líneas, o sea no consecutivas. Y simplemente atrás ya le comienzo a dibujar al personaje en sí. Entonces recuerden, cuando hagan las líneas de los contornos de lo que se mueve, no lo hagan una línea continua, sino hagan pequeñas líneas unas sobre otras. Esa es la que van a utilizar para el movimiento, para que dé al espectador esa sensación de que lo que está viendo se está moviendo. Ahora, por ejemplo, acá hay 2 pies. Voy a hacer de que esos pies se muevan, o den la impresión de que se mueven. Así que voy a dibujarlo solamente con líneas paralelas. Pequeñas líneas cinéticas paralelas. Asimismo, como hay sombra, esa sombra también va a estar en movimiento. Por eso que lo voy a sombrar con líneas paralelas. Ahora, cuando se mueve, normalmente se desprende polvo. Entonces ahí está el polvo. Entonces, ¿qué me indica esta imagen? Que el personaje está como que saltando, como que lo están empujando, y con el lapicero blanco puedo terminar de hacer esas nubes. De alguna manera, si hay un movimiento con la espada, el pie se puede mover hacia atrás, y esta imagen nos da la impresión de que los pies se están moviendo a gran velocidad, utilizando solamente líneas cinéticas. Y aquí está lo que le decía, lo golpea y regresa. Y aquí tenemos más ejemplos, en este caso de Slam Dunk, ¿no? Y esto es impresionante, ¿no? Como un conjunto de personas chocan contra la del centro. Es un dibujo de 3/4, es decir, ya no lo vamos a ver de frente, ni de costado, ni de perfil,
sino de 3/4. Recuerden que siempre en un costado se dibuja un círculo, ¿cierto? Donde en uno de los cuadrantes va a ir la oreja. Ahora, los rostros, en el caso del manga Vagabond de Takehiko, vamos a encontrar una gran cantidad de diversos rostros. Ya no vamos a ver los rostros jóvenes de personas de 20 a 25 años, bien formados, angulosos, sino vamos a encontrar de otros tipos y lo voy a realizar dentro de un momento. Ahora, cuando se realizan los rostros de 3/4, Takehiko Inoue siempre le va a adicionar, obviamente, esas sombras clásicas. O sea, por más que el personaje sea joven, sea adulto, sea mayor, siempre le va a poner esas sombras con esas líneas pequeñas consecutivas. Y además en los cachetes siempre le pone como una sombra como para que el rostro se vea un poco más delgado. Entonces eso no se olviden. Y luego simplemente va a completar el cabello utilizando un plumón negro en punta fina o para hacer esos mechones como desgreñados clásicos que él suele realizar, ¿no? Entonces ahí lo tenemos. Ahora voy a hacer un rostro diferente. Un rostro prácticamente de una persona de 40 a 50 años que ha sido maltratado y obviamente se le va a presentar unas ojeras, un rostro un poco más enjuto pero a la vez más achatado. Entonces es uno de los rostros clásicos que vamos a poder encontrar. Obviamente que un rostro de tipo así va a tener mayor cantidad de líneas de expresión, pero es la innovación que podría decirlo que muy poco se encuentra en su manga de Slam Dunk. Ahora miren cómo dibujan la barba, ¿no? Como que en varias direcciones, no guardan una sola dirección. Eso que me indica que esas barbas son como que desgreñadas, como que hace tiempo no lo somete a una limpieza, a un lavado, por decirlo así. Ahora siempre la patita de gallo a los costados de los ojos y las ojeras siempre le va a dar la característica de que esa persona es un poco anciana o que simplemente ha tenido problemas con su vida, y esas líneas de expresión van a aumentar en el rostro. Y entonces aquí tenemos este rostro un poco ortodoxo para lo que se suele considerar como bello dentro del manga de Takehiko Inoue. Ahora voy a hacer otro rostro, voy a dividir el rostro en 3 partes, voy a hacer una nariz y todo ello, voy a hacer un anciano, que es otro de los rostros que encontré que se repetía mucho en su manga. En este caso el mentón se hace un poco más prominente y los cachetes como que van desapareciendo, pero eso sí, lo más importante son las líneas de expresión. Ahora, si se dan cuenta, la separación que existe entre el ojo y la ceja se hace mucho más grande conforme pasan los años. Eso es lo que he detectado también en el caso de Takehiko Inoue al hacer este tipo de rostro. Cuando dibuja personajes ancianos, los cabellos van en diversas direcciones. Ya no son cabellos bien peinados ni nada de eso, ¿no? Es como que si se escaparan de lo que quisieran ser, ¿no? Entonces es así como dibuja algunos rostros. Y suele normalmente colocarle, por ejemplo, este tipo de pecas, que se lo puede colocar en la frente o en la cara, ¿no? Entonces siempre tomen esos detalles para que cuando ustedes puedan diseñar algún personaje basado en eso, en Takehiko puedan considerar ello también. Ahora voy a hacer el rostro de un joven, como de 13 años o 14 así. El rostro lo hace con menos línea de expresión y lo hace demasiado anime, como si fuera de otro mangaka. Pero es así normalmente cuando dibujan los rostros de jóvenes adolescentes, ¿no? O sea, no pareciera de cualquier mangaka. Es lo que también he detectado. Su sello personal en realidad se da cuando hace las personas adultas y los ancianos principalmente. ¿Vieron? Así es como dibuja a los niños, a los adolescentes. Ahora hay algo importante, cómo dibujar los dientes, pero hay una de las expresiones que me gusta mucho. Es acerca de que cuando el personaje está muy amargo, el personaje puede levantar parte de su labio y hacerse de que se note la encía, cosa que te va a indicar que está amargo, ¿no? Este comportamiento de esta imagen lo he visto en varias de sus viñetas y es por eso que lo he rescatado. Asimismo, esta especie de boca que voy a realizar, que normalmente es como que semiabierta, como para sonreír, algo así.
escrito, ¿cierto? Pero miren el agua, es hermosa, como quisiera dibujarlo. Es por eso que el día de hoy he venido aquí a poder hacer un estudio de todo lo que está pasando. Ahora chicos, como les mencionaba, él es el mangaka de la naturaleza. Y es por eso que he detectado también de que uno de los patrones que más se repite es cómo hacen los cerros en la tarde, cuando están oscuros. Entonces he utilizado una hoja bond y he visto que lo he comenzado a romper, así con la mano nada más. Esto es una gasa, ¿ya? Una gasa médica que venden en las farmacias. Y la característica, miren, es un entretejido. Ese entretejido nos va a poder ayudar a dibujar los cerros que hace Kentaro Miura en su manga. Con esa gasa he hecho esto, una especie de tampón. Adentro hay un algodón. He cortado un poco y adentro he puesto el algodón y luego lo he formado de esta manera. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo siguiente. Acá tengo mi tinta Nankin. Entonces voy a agregarle una pequeña cantidad. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Se me ha derramado un poco, pero no hay problema. Voy a hacer lo siguiente. Voy a usarlo como un tampón. Ahora, si se dan cuenta, cada vez que toco como tampón quedan como unas líneas cuadriculadas. Ya, esas líneas cuadriculadas en realidad es lo que yo quiero obtener. ¿Y por qué? Porque va a funcionar como un degradé. Un degradé de los cerros. Es decir, voy a dibujar a los cerros sin dibujarlos. Solamente voy a utilizar, en este caso, esta hoja que he roto en forma de cerros. Y en la parte inferior voy a dibujar un degradé con ese entretejido. Luego la parte superior lo voy a completar con un pincel y la tinta y van a ver lo que voy a obtener. Para este caso utilicen un pincel grande para que puedan cubrir las zonas mucho más rápido. Y aquí está, ¿vieron? Ahí están los cerros y abajo como que los cerros están desapareciendo por el degradé del tampón. Pero no solamente voy a dibujar una fila de cerros, voy a dibujar otra fila de cerros para que vean el efecto que se va a dar. Ahora el tampón en la parte inferior. Y miren, muchos más cerros. Entonces como que si detrás de los cerros hubiera unas nubes. Esa es la impresión que nos deja. Aquí está. Entonces hay como una capa de nubes que están entre esas dos hileras de cerros. ¿Dónde sale esto? Sale en algunas páginas de Kentaro Miura. Así es como pinta los cerros. Miren. Ahí está. Un son. Ha aplicado la técnica del tampón, que también lo utiliza mucho Masakazu Katsura. Ahora voy a hacer la misma técnica, pero para dibujar el mar. En este caso he hecho estas líneas, pero esta vez ya no voy a cortarlo con la mano, sino lo voy a cortar con una tijera. ¿Y por qué una tijera? Porque en el caso de las orillas del mar, cuando el agua sale de la arena, por lo general tiene como una forma redondeada. Y es por eso que voy a utilizar esto. ¿Y para qué me va a servir esta plantilla? Esta plantilla me va a servir para dibujar el contorno de la orilla sin hacer la línea del contorno. Fíjense. Ahora voy a girar la página. Y vieron, queda como una orilla y no he dibujado en ningún momento la línea de la orilla. Simplemente he hecho esas pequeñas líneas pequeñas consecutivas. Ahora en algunas zonas voy a dibujarlo más oscuro, porque siempre el agua tiene como una elevación. Y justamente en esta zona de elevación hay una zona donde no llega la luz y es por eso un poco más oscuro. Ahora, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Tratar de dibujar las olas utilizando un pincel o un lapicero. Y nada más. Y ya prácticamente hemos hecho el 80% del dibujo. Lo único que tenemos que completar es el agua. ¿Y cómo vamos a dibujar el agua? De la siguiente manera. Vamos a darle pincelazos. Pequeñitos cuando está más lejos. Más grandes cuando están más cerca. Eso nos va a dar la idea de profundidad. Entonces ven, ya se está formando como el agua. Ahora voy a hacer unas partes oscuras. Porque en esas partes oscuras lo voy a utilizar a mi beneficio para generar... Cuando el agua choca con algo, suele normalmente haber salpicones de agua. Y esos salpicones de agua son blancos. Y es por eso que voy a utilizar un pincel seco, muy seco, así muy amplio, el pincel redondo que le llaman,
lo voy a quitar toda la pintura y con el resto voy a hacer pequeños toques en aquellas zonas oscuras. Y eso me va a indicar de que el agua está salpicando. Entonces ya algo allí tengo al mar. Ahora, como ya tengo el mar, voy a terminar de dibujar el mar colocando unas piedritas frente de esto, como unos cerros de roca, porque eso es lo que normalmente se encuentra. Y ahora ya va tomando forma, ya tiene como una forma de mar. Ahora voy a dibujar la arena. Obviamente que la arena que está al lado de la orilla siempre es plana, pero siempre hay como unas huellas. Voy a darle vuelta y voy a hacer líneas horizontales y voy a dibujar a una persona, en este caso a un samurái. Entonces ven, he hecho prácticamente un dibujo rápidamente utilizando este conjunto de técnicas. Esto lo utiliza Takehiko Inoue ya para hacer sus dibujos especiales. Miren cómo hace luego la sombra, la luz, tengo un cubo, la luz no va a llegar a una zona, a esa zona que no llega se va a ver totalmente oscura y se va a ver un degradé justamente de qué, de la sombra que va a generar. Es lo mismo que he aplicado a la persona que está ahí, porque el sol va a ocultarse en el oeste, ¿cierto? Voy a hacer algunas líneas y ya prácticamente está culminado. Aquí hay otras formas de cómo dibuja la profundidad del mar, oscuro, claro y arriba el sol, los peces. Y aquí otra. Ahora chicos, llegaron los efectos. ¿Qué efectos utiliza el maestro Takehiko Inoue? En este caso he hecho diluciones de la pintura, de un negro muy oscuro a un negro muy claro. Voy a utilizar el más claro, con la finalidad de hacer un boceto. Normalmente nosotros hacemos los bocetos con lápiz, pero lo que hace Takehiko Inoue es dibujar con pincel. Pero antes de irse al negro, hace un boceto con una pintura bien clara. O sea, lo diluye bastante en agua. Y luego recién va a aplicar, como ya tiene el boceto en el fondo, va a aplicar recién el negro. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Dibujo con pincel, pero utilizando aguadas de pintura. Si quieres saber más sobre aguadas de pintura, te recomiendo ver mi video de cómo pintar páginas de historieta. Ahí hay un apartado especial respecto a eso. Te dejo el link en la descripción. Entonces ya comienzo a hacer los detalles con pinceles más delgados, en este caso el pincel liner. También lo puedes hacer con lapicero, pero para que todo mantenga esa homogeneidad, podemos aplicar. Y al final ponemos las zonas más oscuras con pintura más negra, ¿no? Entonces ya está ahí. Ese es un dibujo que hace Kentaro Miura. Dibujar con pincel utilizando aguadas. Ahora voy a hacer otra técnica. La técnica del fuego, o de la luz. Voy a formar un tampón, como les había explicado, pero un tampón mucho más pequeño, con esta finalidad. Voy a hacer como un aura que está alrededor del personaje de Musashi Miyamoto. Y miren lo que está pasando. Se forma un degradé alrededor. Y todo lo demás lo termino culminando con negro. Entonces, miren la impresión que nos deja, ¿no? Es como que si el personaje brillara alrededor de la oscuridad, ¿no? Pero tienes que hacerlo con tampón para que te salga. Aquí hay más ejemplos de cómo ha dibujado con pincel. Y aquí está el maestro en acción. Ahora voy a hacer otro efecto, al cual le denomino el efecto niebla. Voy a dibujar al personaje en sí, pero no lo voy a dibujar completo. Voy a hacer unas zonas, primero voy a delimitar unas zonas donde no voy a dibujar nada, pero alrededor va a estar representado por líneas cinéticas. Esas líneas cinéticas me van a dar la idea a mí de que hay como una niebla frente al personaje. Es decir, voy a dibujar a un personaje incompleto como están viendo en este momento. Esas zonas claras representarían la niebla. Luego voy a borrar el lápiz. Y por ejemplo, este es uno de ellos, ¿no? Miren cómo ha dibujado la niebla. Es un dibujo incompleto en realidad.
Entonces aquí lo tenemos. Ahora, cuando llueve, ¿cómo es que dibuja las gotas de lluvia? Los dibuja como líneas blancas, así como estoy haciendo en este momento. Pero dibuja varias y en diversas direcciones. Pero para esto tiene que tener lapicero blanco, ¿ya? Con pincel no sale porque el pincel normalmente deja líneas no homogéneas. Miren, aquí el ejemplo. Y acá hay muchos más efectos. Por ejemplo, este es el efecto cielo-noche. El efecto borrado, o sea que no culmina todo el dibujo sino hay una parte blanca. Al efecto que le denomino cómo es que dibuja el fuego. Miren cómo lo ha realizado. De ahí el efecto luces de noche, que normalmente son como focos que están en la parte posterior. Y el efecto luminosidad, como si hubiera una luz gigante que lo está iluminando, ¿no? Como si hubiera un foco ahí. O el efecto minimalista, donde no dibuja nada más que al personaje. Y el efecto Takehiko, que es un efecto que nunca había visto. Ahora la ropa. Lo interesante en el manga de Vagabond, que cuando él dibuja la ropa, no sé, le da como una característica de epicidad cuando dibuja la ropa característica del Japón de antaño. Por ejemplo, lo más simple que realiza es una parte superior bien simple, una parte de unos pantalones bombachos, unas medias negras y unas sandalias, y se acabó. Y eso prácticamente es el diseño. Lo que viene después simplemente ya son los detalles. Pero nuevamente les recalco, cuando él dibuja este tipo de trajes, los detalles que le coloca hacen épico a cualquier personaje. Entonces ahí lo tenemos, ¿no? Así normalmente dibuja esas ropas en Vagabond. Sin embargo, es muy contrastable con lo que realiza en su manga de Slam Dunk. ¿Por qué? Porque ya no va a dibujar estos trajes típicos, pero de manera excelente, ¿no? De manera sorprendente. Sino va a ser el clásico dibujo del estudiante de secundaria gigante que vive en Japón, ¿no? En este caso, al personaje, al protagonista de la serie Slam Dunk, su manga más conocido. Pantalones negros, un polo adentro y se acabó. Así de simple. Así de básico en algún momento fue Takehiko Inoue. Pero el día de hoy, los diseños que realiza son muy buenos. Aquí tenemos más ejemplos de kimonos. Un kimono simple lo hace ver espectacular, tanto en el varón, jóvenes como en las mujeres. Y miren esto, es impresionante. La perspectiva, señores. Si quieren saber un poco más de perspectiva, les dejo el link acá en la parte inferior. He analizado cada una de sus imágenes y cómo ha aplicado las perspectivas en cada una de estas viñetas. Si quieren aprender más cómo es que se aplica, pueden ver ese video que les mencioné. Esta perspectiva de abajo hacia arriba es un contrapicado, excelente. Miren cómo ha hecho ese árbol, el punto de fuga está en la parte inferior. Ahora chicos, vamos a hacer una página completa en la que también voy a demostrar cómo hace el efecto del movimiento del agua, producto de la fuerza que se puede ejercer sobre su superficie. Para eso ya he realizado las viñetas y ya he hecho los bocetos. Recuerden que el lapicero anaranjado para mí es mi lápiz. Luego, en este caso, en este dibujo voy a aplicar dos instrumentos, el cual no va a ser el lapicero sino la pluma que mostré en el video anterior,
y el brush pen, el plumón en punta de pincel. Para los detalles obviamente voy a utilizar la pluma mucho más delgada, y para las líneas más gruesas, para los contornos, para los cabellos, voy a utilizar la pluma G. Entonces, al dibujar una página completa de Takehiko Inoue, he dado cuenta que en realidad no son demasiado complejas. Su complejidad recae en lo que hacen sus personajes, no en lo que es su dibujo. Por ejemplo, haciendo una diferencia con Kentaro Miura, Miura le pone una gran cantidad de detalles. En el caso de Takehiko también, pero no tanto. Sin embargo, lo que hace el personaje es que lo impresionable del dibujo es el movimiento en sí. Por ejemplo, a pesar de que da la impresión de que el personaje está detenido, vamos a ver de qué hace un movimiento. Ahora, acá por ejemplo, estoy haciendo líneas gruesas con la pluma G, pero yo puedo regular, como ya había mencionado en un video anterior, el grosor de la línea. Entonces el grosor muchas veces va a depender de la presión también. Ahora, por ejemplo, miren este efecto. Voy a pintar negro y al centro voy a dejar claro. Pero en ese centro claro yo voy a hacer líneas consecutivas, una detrás de otra, para obtener el color gris. Es decir, no he aplicado ninguna trama, he aplicado el color gris. Y además, ese color gris, esas líneas tienen una dirección, y esa dirección van a estar en dirección del movimiento de lo que haga el personaje. Porque recuerden que esta imagen tiene que darle idea de movimiento. El personaje ha extendido su espada a tal velocidad que la superficie del agua donde lo voy a dibujar ha hecho de que salte y se genere como una onda alrededor de la espada. Cuando se genera la onda, como es agua finalmente, el agua, debido a la tensión superficial que tiene, va a mantener una especie de elipse. Sin embargo, esta tensión superficial se va a romper por la fuerza centrípeta y también por la fuerza de gravedad, haciendo de que se disperdiguen algunos chorros de agua. Y el chorro de agua, ¿cómo lo dibuja? Como lo están viendo en este momento, una circunferencia y una pequeña línea. Entonces, ustedes me dirán, ¿pero qué estás dibujando? No entiendo. Ahora lo van a ver. Cuando esos chorros se van separando, se quedan como espacios. Y además, en ese chorro gigante tenemos que ponerle líneas cinéticas. Hay unos chorritos que salen de ahí y los chorritos van a caer uno por uno. Por eso color gris, utilizando un pincel, haciendo diluciones.
Entonces acá tengo este pincel, busquen este pincel con punta, porque hay otros pinceles que no tienen punta. Estos pinceles en punta les va a ser muy útil. Yo voy a utilizar una pintura acrílica cualquiera, una de las baratas, va a funcionar bien. Entonces voy a agregar esa pintura. A ver, todavía está muy oscuro, lo quiero un poco más claro. Lo voy a pasar al otro pote de agua. Ya está un poco más claro, ¿no? Entonces creo que quizás así lo quiera. A ver, voy a ver si sale algo más claro que esto. Ahí está más claro. Entonces yo mientras voy de alguna manera lavando el pincel en las siguientes zonas donde hay agua limpia, puedo obtener el gris que yo quiera. Y luego simplemente tengo que aplicar al chorro. En este caso el agua lo vamos a pintar de color gris. Obviamente porque estamos en una historieta de tipo japonesa. Normalmente los mangakas, la mayoría de los mangakas en los grises suelen aplicar lo que se denominan los screen tone o trama, que son una especie de pega-pega que se colocan donde tú quieres darle grises. Pero en el caso de Takehiko, él sí utiliza muchas veces pincel para dar los grises. Ahora, para darle mucho más efecto, le voy a aplicar pintura blanca. Pintura blanca para completar los salpicones. Recuerden que cuando el agua se eleva, también donde están los pies de la persona, producto del movimiento, va a haber chispazos de agua. Y esos chispazos obviamente tienen que ser blancos. Y es por eso que voy a poner puntitos blancos que no se pueden ver bien o no son muy notorios, pero los voy a dibujar ahí en el pantalón, que son chispazos de agua que están saltando también. Y ahora voy a hacer líneas rectas en dirección al movimiento del agua, para que el agua donde está se vea con ese efecto, ¿no? El efecto agua, ¿no? El efecto del charco donde está parado. Y también voy a corregir algunas partes que quería borrar. Entonces el blanco es la última parte del dibujo que estamos realizando. Ahora para continuar con esta página, cuando él dibuje el agua, en cámara lenta, el chorro puede pasar a través de sus ojos. Entonces lo que hace él es dibujar un chorro a través de sus ojos. ¿Qué nos indica esto o qué es lo que quiere dar a entender el autor? Es que es como si el tiempo se hubiera detenido, de que el chorro está pasando lentamente a través de sus ojos, porque en realidad cuando a alguien le salpica algo, en realidad el chorro pasa imperceptiblemente, solamente sabemos que pasó por ahí, pero él ha detenido y ha captado justamente esa imagen. ¿Cómo dibujó el chorro? Como están viendo aquí. El chorro obviamente también ha caído sobre su rostro. Y atrás voy a dar un degradé de gris. Y ya está. Ahora, el agua, la onda que se genera de agua, en este caso va a ser vista por un personaje que está muy cercano a donde está el protagonista de esta imagen. Esa onda se va a generar como una ola. Y ahora la voy a dibujar. Voy a remarcar bien y voy a hacer esas líneas cinéticas que me indica que una ola está pasando por allí. Y obviamente los chorros prolongados. De ahí unas líneas cinéticas. Y ahora, para que sepamos que es agua, vamos a darle oscuridad. Vamos a pintarlo de gris. Luego vamos a hacer de que seque por un momento. Vamos a pintar el fondo de la casita del personaje de color gris. Y al agua le vamos a aplicar como puntitos, salpicones. En este caso estoy utilizando el lapicero blanco, ¿no? Pero voy a utilizar mejor el pincel. Me va a dar mejor ese efecto. La pintura se echa cuando el agua se ha secado sobre el papel. No lo eches antes, sino la pintura blanca no va a pintar. Entonces los salpicones en todo lado. Ahora, lo interesante es que a pesar que el protagonista de esta página es el personaje Musashi Miyamoto cortando el agua, le da una viñeta exclusiva al movimiento que se está generando. O sea, lo que estoy dibujando ahorita simplemente son las líneas cinéticas del movimiento que ha realizado la espada del personaje. Y entre ellas unas elipses que indican agua. Y luego, obviamente, de que el agua haya chorreado de su cara, él lo va a ver sorprendido, ¿no? Como hemos visto acá. Y finalmente va a tirar otro golpe y la espada va a ir hacia abajo. Pero va a salpicar alrededor de él, ¿no?
y es por eso que dibuja esos salpicones. Simplemente para que le dé el efecto agua, aplica el gris y un poco de blanco, de chispazos. Ahora, miren cómo estoy haciendo estoy haciendo varias líneas, pero esas líneas no se juntan. Eso me da idea de que es como si fuera el agua. O sea, no pinten todo gris, sino siempre dejen como espacios. Y finalmente voy a hacer el movimiento de uno de los chorros. Cómo lo dibuja como una estructura amorfa, porque en realidad el agua no tiene forma. Pequeñas líneas cinéticas consecutivas, unas debajo de otras, y las líneas cinéticas mayores. Entonces prácticamente le ha dedicado 2 páginas o una splash page, que es una página de 2 páginas, en la cual el centro ha sido la capacidad que tiene Musashi Miyamoto para generar efectos a partir del golpe de su espada, dándole otro protagonismo también al agua en movimiento. Rojo, amarillo, azul. Los colores básicos, señores. ¿Qué colores suele utilizar Takehiko para pintar sus artbooks, sus portadas? Él utiliza la combinación de los 3, obteniendo unos colores bien apagados, como en el que están viendo en este momento. Es un color medio verdoso, pero si él le comienza a añadir blanco, como estoy haciendo, como que se va aclarando un poco más. Él suele utilizar este tipo de colores, principalmente en su manga de Vagabond. Colores pálidos, medios oscuros, derivados del marrón o del anaranjado. Acá, por ejemplo, voy a obtener una especie de color tierra, un color medio marrón, entre el rojo y el anaranjado, y voy a hacer un degradé, aplicándole cada vez un poco más de amarillo. Cada vez que le aplico amarillo, ese color como que mostaza se va un poco aclarando. Esa gama de colores también van a encontrarlo en su manga de Vagabond. Ahora, voy a agregar un poco de azul al rojo y miren lo que obtengo, una especie de rojo vino. Pero si yo le agrego un poco de amarillo, voy a obtener una serie de marrones, una gama de marrones. Voy agregándole más amarillo a una gama de marrones. Es importante de que este marrón clarito, como le he obtenido, con una gran cantidad de amarillo, un poco de rojo y un poquito de azul. Esas líneas indican la cantidad. Entonces, ese marrón va a ser muy utilizado dentro de su manga. Ahora, el rojo, le voy a agregar un poco de azul al rojo. Voy a obtener un marrón oscuro. ¿Ya? De ahí le voy a agregar amarillo. Y he reproducido el mismo color que les había señalado con la flecha. Pero ¿qué sucede si yo le echo blanco? Ese marroncito se va a hacer un poco más claro. Y luego un poco más claro. Entonces voy a obtener una paleta de colores que suele utilizar Takehiko Inoue. Si tienes pinturas, puedes reproducir esto. Entonces miren las cantidades. Más de amarillo, un poco menos de rojo y casi nada de azul, para obtener esa gama de marrones, que es lo que va a utilizar. Ahora, otra de las paletas de colores es amarillo, un poquito de rojo, y ¿qué es lo que voy a obtener? Anaranjado. Ahí está el anaranjado. Pero ahora le voy a echar un poco más de rojo. El anaranjado se va a hacer más oscuro. Más rojo, se va a hacer más rojo. Entonces voy a tener una gama de rojos. Una gama de rojos. Y Yuri, ¿por qué haces esto? Porque se supone cuando ustedes tienen 3 colores, como que la creatividad un poco que se limita a los 3 colores que estamos viendo. Pero si nosotros hacemos nuestra paleta antes de pintar, nuestra creatividad se va a extralimitar, se va a ir un poco más allá, porque vamos a ver una gama de colores que tenemos frente a nosotros. Ahora voy a utilizar esa gama de colores para lo siguiente. Antes de eso, miren lo que hace Takehiko. Él pinta el cielo azul y va a utilizar una de estos colores. Por ejemplo, ese medio anaranjado tierra. Y su dibujo ya está terminado. Lo que ha hecho Takehiko es el fondo. Él suele utilizar los fondos binarios. Hace el fondo binario y de ahí hace los personajes, como ven aquí en la mano derecha. ¿Se dan cuenta? Entonces así rápidamente pueden obtener una pintura. Ahora, este color es el magenta, no es el rojo. El magenta se compra, no lo van a obtener con ninguna combinación entre rojo, azul y amarillo. El magenta lo tienen que adquirir.
Entonces ya compraron magenta y con el magenta agregándole un poco de blanco puedo obtener un color carne. Le puedo dar cierta claridad. Ahora, ¿por qué estoy utilizando el magenta? A pesar que todos sus colores son apagados de su paleta de colores, en Vagabond al menos, podemos encontrar colores como el rosado. Y es alucinante porque encontré un kimono rosado en un personaje bien machote. Entonces por eso he dibujado esta mano. Pero ¿de dónde he extraído el dibujo de esta mano? De la siguiente imagen que les voy a mostrar, que es una portada del manga de Vagabond. Aquí está. Ahora voy a hacer rápidamente un dibujo utilizando pincel y también pluma. Voy a hacer las facciones de la cara, voy a hacer la barbita. Ahora voy a dibujar exclusivamente con el pincel. Siempre cuando quieran pincel, busquen pincel que termine en punta, ¿ya? Esta punta es bien gruesa, pero me sirve porque termina en punta, puedo hacer más delgado. También tengo pinceles mucho más delgados, pero tienen que buscar pinceles en punta, señores, ¿ya? Hay de varios precios. El que tengo me ha costado un poco menos de $1. Son muy accesibles. Antes era dificultoso de encontrarlos. Ahora ya lo pueden encontrar con mucha más facilidad. Pinceles que tengan puntitas. Entonces le voy a poner un poco más de velocidad para que vean cómo dibujo el cabello con pincel. Entonces ahí está. Ahora voy a utilizar el pincel para dibujar la ropa. Entonces ya para llegar a este nivel es donde tú ya tienes que haber aprendido necesariamente a dibujar sin boceto previo, ¿no? Imaginar que el boceto está allí. En realidad se suelen hacer este tipo de dibujos cuando la persona ya ha dibujado previamente este dibujo. Pero cuando quieres inventar un personaje desde cero es un poco más difícil. Al menos que sea Kim Junji Ito, el cual sí tiene un gran abanico de posibilidades mentales de imágenes que rápidamente de memoria los puede extraer y dibujar directamente con pincel. Entonces aquí tenemos un dibujo hecho a full pincelazos. Entonces hago más mechones y todo eso. Ahora le voy a agregar un poco de color utilizando su paleta pálida, la paleta pálida de Takehiko Inoue. Ahora, la paleta pálida de Takehiko Inoue se mantiene un poco un slam dunk, pero sigue siendo pálida. Utiliza marrones, utiliza anaranjados. Por ejemplo, este es de su manga no, este es de slam. Miren, sus páginas pintadas. Utiliza acuarelas también. Estas son las nuevas portadas de Slam Dunk y de Vagabond. Lo ha dibujado Vagabond con pinceles. Miren los colores calientes que ha aplicado en Slam Dunk. Y miren este bien colorido que ha realizado para Slam Dunk. Miren, acá ha utilizado colores fríos, colores azules. Acá ha utilizado colores cálidos, los rojos, los anaranjados, los amarillos. Si quieren saber más de eso lo pueden encontrar en el video de cómo pintar páginas de historietas. Ahí explico algo de la parte de la teoría del color. Y acá también colores calientes para Slam Dunk. Y miren este dibujazo, o esta pintura en realidad. Y este diseño es un poco más dibujo, ilustración. 愛だって言いたい恋が瞳に溢れてるよあなたが見つめてくれる